Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Ángela Salas. Soy estudiante del programa de Maestría en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos a este espacio donde se presentará una cronología detallada sobre las transformaciones de las políticas de educación inclusiva desde la década de 1970 hasta la fecha. Este es el resultado de un ejercicio investigativo desarrollado en compañía de mis compañeras Amparo Sanabria y Angélica Sánchez, quienes se presentarán a medida que avanza esta presentación. El contenido destaca el tránsito desde un enfoque clínico y segregacionalista hacia un modelo basado en los derechos humanos, la equidad y la justicia social, a través de hitos internacionales y nacionales. Se examina cómo Colombia ha integrado normativas internacionales para garantizar la participación de personas con discapacidad y la integración de leyes y acuerdos claves que han redefinido la diversidad como un valor fundamental del sistema educativo. Dicho esto, es válido afirmar que la educación inclusiva es el resultado de transformaciones históricas que involucran cambios sociales, políticos y jurídicos a nivel internacional y nacional. En esta línea de tiempo, en esta línea de tiempo, mostraremos la evolución de la educación inclusiva desde 1970 hasta la actualidad, evidenciando la creación de políticas, legislación y cambios en el lenguaje. Como se dijo anteriormente, este término tiene sus orígenes en la década de 1970, ya que es en este periodo donde comienza a configurarse los primeros desarrollos políticos y normativos que permiten hablar hoy día de educación inclusiva, pues antes predominaba un modelo asistencial médico y el concepto de inclusión ni siquiera se acercaba al de la integración. A continuación, incorporamos hitos históricos que permiten comprender que la inclusión no surge de manera aislada, sino en diálogo con conceptos globales y nacionales. En la década de 1970, predomina un enfoque clínico de la educación especial, donde la discapacidad es entendida como un déficit. A nivel internacional, los movimientos por los derechos civiles y los derechos humanos marcan un primer intento por reconocer la población excluida. Se vive el fin de la guerra de Vietnam y en Colombia se formaliza el fin del Frente Nacional en 1974. En ese momento de la historia, el sistema educativo era limitado y altamente excluyente, lo que refleja lo que se refleja en normativas como el decreto 088 de 1976. El lenguaje utilizado en la época como retrasado evidencia una visión patologizante. En este contexto, la inclusión no es concebida como un derecho, sino como una atención diferenciada. A continuación, mis compañeras Amparo Sanabria y Angélica Sánchez continuarán haciendo este maravilloso recorrido por aquellos hechos históricos que hoy nos permiten hablar de inclusión y de diversidad. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Amparo Sanabria Bernal. Soy normalista superior, licenciada en educación preescolar de la Universidad del Magdalena, aquí en la ciudad de Santa Marta. Continuando en esta línea evolutiva, en la década de 1980-1990 surge una crisis social y unas transiciones institucionales. A nivel global, recordemos que se da el final de la Guerra Fría, esto como consecuencia de la caída del muro de Berlín. A nivel global, también se establece esa integración educativa impulsada por los hitos como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981. Recordemos que la transformación de los modelos educativos mundiales se contemplan dentro del sistema educativo. En 1982 surge el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad como apertura al enfoque de derechos. Mientras tanto, en Colombia y a nivel local hay un aumento de la violencia. En Colombia, este periodo está marcado por la toma del Palacio de Justicia, que trae consigo una crisis social y el fortalecimiento del narcotráfico, lo cual limita la transformación educativa.
El decreto 2737 de 1989 se consolida como el Código del Menor. Sin embargo, en Colombia el país entra en un momento de pausa en el desarrollo educativo por la creciente inequidad determinada en algunos territorios del país. Pasando a la siguiente década, en 1990 hacia el año 2000, se da un salto constitucional hacia la equidad. A nivel global, el lenguaje cambia hacia personas con discapacidad, reconociendo la dignidad del sujeto. Sin embargo, el sistema educativo no cambia, por lo que la inclusión sigue siendo un poco parcial y condicionada. La década de los 90 representa un punto de inflexión con la Declaración de Salamanca y la Conferencia de Juntién. Estos se posicionan la educación como un derecho universal. A nivel mundial se disuelve la Unión Soviética. Recordemos que esto es un hecho importante. Sin embargo, en Colombia se consolida con la Constitución de 1991, garantizando la educación como un derecho y una obligación de atender a las personas con limitaciones. Surge el concepto de necesidades educativas especiales, lo que desplaza el enfoque de la inclusión hacia la parte pedagógica. Hacia los inicios del siglo XXI, en el año 2000 al 2010, la inclusión ya se nota como un derecho humano. En este periodo, la inclusión se consolida como un derecho humano, especialmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Recordemos que a nivel mundial se vive el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, lo que dirigió las prioridades económicas hacia la seguridad nacional. Sin embargo, en Colombia, aunque se amplía la cobertura educativa, el conflicto armado y la seguridad territorial afectan la inclusión real. Durante este periodo se establecen 8 años del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y se establecen las políticas de seguridad democrática. Todo esto dirigido a poblaciones históricamente afectadas por la violencia, lo que interfiere en el acceso a las escuelas por el conflicto constante. Digamos que el lenguaje evoluciona hacia una verdadera educación inclusiva, centrando la responsabilidad en el sistema educativo. Esto evidencia una brecha entre la legislación y su implementación efectiva. Muchas gracias. Siguiendo la línea, entre el 2010 y el 2020, en esta década, la inclusión se amplía hacia la diversidad. En el marco de la Agenda 2030, se estableció la educación desde los ODS como la posibilitadora de conciencia de cambio social y ambiental. Fue el primer paso para garantizar la educación a territorios afectados por el conflicto, dejando ver los desafíos de infraestructura y acceso a estas zonas. En Colombia, el Acuerdo de Paz de 2016 marcó un hito que impulsa políticas orientadas hacia la equidad y la inclusión. El lenguaje incorpora términos como diversidad y enfoque diferencial. En cuanto a las leyes, la Ley 1618 de 2013 garantiza los derechos a través de los ajustes razonables y la acción participativa de este tipo de poblaciones, además del Decreto 1421 que reglamenta formalmente la atención educativa a poblaciones con discapacidad. Actualmente, desde el 2020, la inclusión se redefine desde una perspectiva de crítica y vinculada principalmente a justicia social. El desarrollo de la pandemia de COVID-19, tanto a nivel global como en Colombia, evidenció profundas desigualdades, especialmente en el acceso a la educación. Desde el uso y acceso a medios tecnológicos, posterior a la crisis de la salud mundial, hubo un despertar acelerado de la IA y herramientas tecnológicas. Por su parte, Colombia vivió un cambio de gobierno radical, siendo este el periodo de Gustavo Petro, y de la mano apareció la política de paz total y el informe de la Comisión de la Verdad, post firma del Acuerdo de Paz. En cuanto al lenguaje, se incorporan conceptos como interseccionalidad, reconocimientos múltiples de formas de exclusión, mostrando así el reto de transformar el sistema educativo más allá de lo normativo. Sigue tratándose la línea del Decreto 1421 y los ajustes en cuanto al Ministerio de Educación, en cuanto a los lineamientos. En conclusión, la educación y la educación inclusiva ha evolucionado muchísimo, desde enfoques asistenciales hacia una perspectiva de derechos y de diversidad. Sin embargo, esta evolución no ha sido lineal, sino marcada por tensiones entre el desarrollo normativo y su implementación. Todos estos hitos históricos que hemos mostrado nos permiten comprender que la inclusión está profundamente ligada a los contextos sociales y políticos. Por ello,
El desafío actual no es solo normativo, sino estructural. Se necesita garantizar las condiciones reales para una educación verdadera e inclusiva. Las dejamos con esta reflexión que dice así: la inclusión no es un destino, es un principio activo. Muchas gracias por vernos. Un abrazo.